Bueno, bienvenidos todas y todos. Damos inicio hoy a, a este Pensar el Posgrado, así que damos la bienvenida a todos a estas experiencias que vamos a tener seguramente en el transcurso de este año y van a continuar, de estas mesas de debate, de trabajo, de discusión, que tienen que ver principalmente con, como lo dice el título, pensar el posgrado. Nuestra intención siempre ha sido, desde que estamos en la gestión del posgrado, de abrir el diálogo, de establecer siempre una construcción a partir del otro y con los otros. Y en ese mismo espíritu, estas mesas se articulan y se piensan para que los distintos actores, los distintos sectores, los estudiantes, los directores, los docentes del posgrado puedan expresar, comentar, hacer las críticas, discutir y construir entre todos el posgrado que seguramente esperaremos y vendrá, el futuro que nos deparará luego de este espacio y de este tiempo que estamos viviendo. Para dar comienzo a esta primera mesa y a estos espacios, me baso en una frase de una escritora argentina, Villada, que dice, que me pareció muy pertinente, que dice que algunas cosas hay que nombrarlas porque si no, no existen. Y a otras hay que callarlas para que sean. Creo que la primera parte es lo que nos representa a nosotros desde el posgrado. Estamos constantemente tratando de nombrar las cosas para que sean, a pesar de que siempre el camino se haga difícil o traten de callarnos o lo que sea. Así que desde ahí estamos trabajando para que las iniciativas y las cosas puedan concretarse, y creo que en esta mesa específicamente las palabras que se han constituido y se han construido son las que van a dar cuenta un poco en este paneo de personas que hoy disponemos acá. Así que dejo la palabra ahora a toda la mesa y le paso la posta a Sergio para que haga el inicio de esta primera mesa. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Homero. Bien, bueno, yo tengo como por la tradición académica que tengo, soy de poner todas las cosas, o tengo un gusto particular por poner todas las cosas en contexto, así que, e historiar ese contexto por otro lado, así que me gustaría hacer una mínima reflexión para poner en contexto la temática que vamos a hablar hoy en esta mesa, que es fundamentalmente la producción y difusión de conocimiento dentro del ámbito del posgrado, y en ese sentido el proyecto editorial que me enorgullezco en dirigir, que es Libros del Posgrado. Eh, Cuando en el año 2014 nos hicimos cargo de la Secretaría de Posgrado, con Homero Pellicer como secretario, nos encontramos con un panorama del posgrado que yo definiría con una analogía como el posgrado era una suerte de archipiélago de mini facultades, es decir, cada posgrado funcionaba como una especie de pequeña facultad con mayores o menores grados de pretensión de autonomía. Eran algo así, no lo quiero decir con ningún sentido peyorativo, sino simplemente como una constatación de hechos, eran una suerte de feudos académicos con muy pocas cosas eh, en común, que los unían, es decir, los unían algunos criterios de tipo organizativo, administrativo, didáctico, eh, la mayor parte emanados de alguna normativa no muy específica de la FADU y alguna más específica de la UBA que se respetaba parcialmente. Es decir, básicamente estos elementos en común se respetaban lo suficiente como para
que la FADU les diera a estos posgrados un soporte de infraestructura, sea edilicia, administrativa, de servicios, y fundamentalmente la FADU lo que brindaba era un paraguas institucional, por demás prestigioso, ¿no? Por supuesto. Pero digamos, los posgrados no aspiraban a más que eso y cuanto menos interviniera la facultad como institución en sus cosas internas, mejor. Quiero aclarar, esto no es una carga que yo ponga sobre los hombros ni de las autoridades ni de los profesores del posgrado. Esto lo estoy simplemente describiendo como una realidad, porque en realidad tampoco la facultad se había encargado de generar la contención y el marco político administrativo claro, consistente, como para que pretender que los posgrados actuaran de una manera distinta. Es decir, era un sistema a nuestro juicio equivocado, pero que se retroalimentaba por tanto por ciertas desidias propias de las autoridades de los posgrados, pero fundamentalmente por un gran descuido hacia el área del posgrado que tenía la facultad como institución. Eh, por supuesto, no con el objetivo de vulnerar esas autonomías que por otro lado están consagradas por la propia democracia de las universidades, sino fundamentalmente en la aspiración de darle coherencia al funcionamiento global de la actividad del posgrado en todos los niveles, es que se llevaron adelante una serie de tareas como un funcionamiento reglamentado de la actividad del posgrado, cuestión que por otra parte ya estaba exigiendo la UBA desde el año 2013 por lo menos, ¿no es cierto? Se llevó adelante un ordenamiento administrativo y económico, porque las cuestiones económicas, entre otras cosas, hacían que el posgrado tuviera un alto nivel de morosidad y un déficit importante, déficit que se superó y a partir del año 2015 el posgrado de la FADU pasó a ser superavitario. Eh, Se llevó adelante un gran esfuerzo para acreditar las carreras del posgrado, que en la actualidad están prácticamente en su totalidad acreditadas. Eh, y también se llevó adelante un gran esfuerzo de sistematización de las duraciones, los plazos administrativos, los recursos humanos de los posgrados, etcétera. Y bueno, esto que estoy diciendo tiene que ver con la coherencia. Hubo muchísimos elementos más de la política que no me corresponde a mí en este momento mencionar. Lo que sí, esta introducción viene al caso porque uno de los resultados que pudimos comprobar de aquella falta de coherencia y de cohesión del posgrado era que por un lado había una muy escasa producción de conocimiento, por lo menos acreditado, por lo menos visibilizado, y por otro lado había una nula difusión de lo poco que se producía, por lo menos digamos una difusión de lo que se producía en el ámbito del posgrado. Obviamente, como siempre, el posgrado FADU ha tenido profesores sumamente prestigiosos, en algunos casos verdaderas celebridades y autoridades en la materia, que producían un montón de conocimiento, pero en otro ámbito, no en el ámbito de el posgrado. Y cuando digo no producían conocimiento, quiero decir no producían un conocimiento que estuviera expresado dentro del ámbito del posgrado, lo producirían en otros ámbitos, lo volcarían en sus clases, pero no había algo institucionalmente centrado en el posgrado. Que había poca producción estaba claro. En primer lugar, lo podemos verificar hasta cuantitativamente
en las defensas de tesis. Aproximadamente desde mediados de la década del 90, que es cuando empiezan a desarrollarse maestrías en la facultad, hasta el año 2014, se habían realizado en el posgrado en total alrededor de 70 defensas de tesis en 20 años. En los 7 años que van desde el 2014 a esta parte se han realizado 160 defensas de tesis. O sea, más del doble en menos de, o en prácticamente un tercio de el tiempo. Esto demuestra, en primer lugar, claramente que era muy bajo el nivel de producción, por ejemplo, desde el punto de vista de las tesis, y esto se ha incrementado. Por otro lado, no había circulando en el ámbito del posgrado obras de tipo didáctico, específico y de consulta, que por ejemplo fueran de utilidad para asistir a los tesistas, a los investigadores en las cuestiones propias de la investigación y de la construcción de una tesis en el ámbito de las disciplinas proyectuales, de la arquitectura, los diseños y el urbanismo. Eh, no había claramente una producción de textos orientativos o representativos de los marcos teóricos dentro de los cuales se desarrollaban el dictado de clases de cada uno de los posgrados. Eh, no había investigaciones que estuvieran acreditadas por publicación, ni tampoco, por ejemplo, lo que podríamos llamar genéricamente manuales de buenas prácticas para el desarrollo de algunas de las carreras que se estaban dictando. Entonces, en este contexto que acabo muy brevemente de enunciar, es que se desarrolla la iniciativa de eh, de incentivar la producción del conocimiento y empezar a visibilizar esa producción de conocimiento. Visibilizar desde dos puntos de vista distintos, diríamos. Por un lado, la visibilización mutua de los distintos posgrados entre sí, es decir, que cada posgrado, a pesar de tener su propio funcionamiento, tuviera la oportunidad o una oportunidad más de ir conociendo en qué estaban sus colegas, los otros posgrados, es decir, todos las unidades que constituyen el posgrado tuvieran la posibilidad de mirarse mutuamente y de entender qué es lo que estaban haciendo. Y por otro lado, también una visibilización hacia el exterior del posgrado, en primer lugar hacia el resto de la FADU, básicamente hacia el grado, y luego hacia los ámbitos profesionales, los ámbitos académicos, las otras facultades de arquitectura y diseño del país, etcétera. Otro de los objetivos que nos pareció sumamente importante en su momento es el de generar oportunidades. Muchísimos jóvenes investigadores que son alumnos del posgrado o los mismos tesistas carecían de que por lo menos el posgrado no les estaba dando la oportunidad de mostrar su producción. Y esto podría ser extensivo inclusive a muchísimos profesores que dando clase en el posgrado, en una de esas el posgrado por lo menos no les estaba ofreciendo la posibilidad de que volcaran esos contenidos que estaban expresando en sus clases en forma de textos que luego sirvieran como apoyatura precisamente para los dictados de las materias, tanto de la que daban estos posgrados como la que daba en otros, porque está claro que hay muchos posgrados de la FADU que tienen puntos muy claros de diálogo entre sí, porque tienen ciertas afinidades parciales de tipo disciplinar, ¿no es cierto? Entonces,
había una gran deuda en ese sentido, en dar la posibilidad de que muchísimo material que estaban dando algunos profesores en un posgrado pudiera a su vez servir para apoyatura como bibliografía para los dictados de otras materias en otros posgrados. Por otro lado, la existencia de este emprendimiento editorial contribuye a generar una conciencia de parte en relación a todo, es decir, a esto que cuestionaban al principio de que el posgrado estaba entendido como un archipiélago, como una serie de feudos, de alguna manera que empiece a haber un sistema de publicaciones del posgrado, hace que esa visibilización que mencionábamos recién también contribuya a generar una conciencia de que cada posgrado forma parte de un proyecto educativo integral que es el posgrado. Eh, Incluso esta confluencia que mencionábamos recién y en algunos casos confluencias disciplinares, ¿no? Porque también en algunos casos hemos desarrollado libros que están producidos por varios posgrados simultáneamente, lo cual ha permitido no solamente la colaboración de distintas unidades del posgrado en un solo proyecto, en un solo libro, sino que además ha permitido una interesante confluencia interdisciplinaria. Y por otro lado, y para finalizar, queda claro que este proyecto genera en la misma estructura del posgrado coherencia y fuerza institucional, porque los libros del posgrado da una idea de colección, da una idea a partir de un diseño editorial y de un diseño gráfico unificado, la idea de que hay una colección y que por lo tanto todo lo que se está produciendo y volcando a través de los libros pertenece a un esfuerzo no solo editorial, sino que a un esfuerzo pedagógico y político-administrativo que está llevando adelante de la Secretaría del Posgrado. Por supuesto, nada de todo esto, como dije antes, implica forzar ni ejercer ningún tipo de presión sobre los contenidos de cada uno de los posgrados, que tienen una autonomía que no queremos de ninguna manera ni vulnerar ni socavar, y que además está garantizado por la propia democracia universitaria. Más bien lo que nos alienta cuando planteamos estas ideas de unidad, de coherencia y consistencia es el conocido concepto de la diversidad dentro de la unidad, ¿no es cierto? Eh, y los libros de posgrado simboliza de alguna manera en su idea de colección, que es también una unidad constituida por diversidades, el objetivo pedagógico y político académico que lleva adelante el posgrado. De esta manera hemos llegado a tener 10 libros editados a la fecha, el número 11 a muy poco tiempo, apenas unas semanas de ver la luz, y varios libros todavía en carpeta, en proceso de producción, así que creo que hemos tenido un gran avance en este esfuerzo editorial que he tenido, tal como dije antes, he tenido el gusto, el orgullo de dirigir, acompañado por Nora Koiticher y por Joaquín Bosch, mis dos colaboradores principales, que son realmente el equipo central que ha llevado adelante esto, y por supuesto, de más está decirlo, en todo momento el apoyo incondicional que ha brindado a este proyecto la Secretaría de Posgrado, fundamentalmente en la persona del secretario Mero Pellicer. Así que, bueno,
Con esta introducción contextual, como dije, le vamos a dar ahora la palabra a eh, gente que ha sido, que ha llevado adelante la edición de estos libros. Son representantes de algunos de los 10 libros publicados y también va a tener la palabra una representante del librito este que estamos en las últimas semanas gestación. Así que, bueno, quisiera darle la palabra en primer lugar a nuestra futura editora y autora del próximo texto que va a salir, Diseño y Género, una temática, como se darán cuenta, de una actualidad absoluta, la diseñadora Manuela Roth. Por favor, Manuela. Hola, ¿cómo están? Bueno, me voy a presentar. Primero voy a intentar ser breve, porque el libro es bastante complejo, así que voy a intentar resumir. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Manuela Roth, soy diseñadora de indumentaria, soy especialista en sociología del diseño de FADU, me estoy doctorando en el área de diseño, también en FADU. Con una beca de la Secretaría de Investigación como joven docente investigadora, y formo parte del programa GADU, que es Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo del Instituto de la Espacialidad Humana. Voy a contar de modo muy apretado y resumido el proceso de construcción del libro. El libro se llama Diseño y Género, Voces Proyectuales Urgentes. Es un libro que editamos junto a Ignacio Rabasoli, que es compañero también de doctorado, que es egresado de posgrado de FADU, diseñador gráfico y sociólogo también. Y el libro empezó con una idea que nos surgió en una clase de doctorado, viendo que teníamos una falta en cuanto a la bibliografía a la que podíamos acceder, bibliografía situada, digo, latinoamericana, producida en estas geografías, sobre el cruce entre estos dos campos de conocimiento, el diseño y el género, los estudios de género o la perspectiva de género. Esta falta que encontramos para nosotros se convirtió como en una oportunidad para poder contribuir al campo del conocimiento en este sentido, y ahí es cuando les acercamos esta idea a Homero y a Sergio de armar una compilación que pudiera dar cuenta de las investigaciones que se estaban generando en el posgrado en FADUBA con respecto a el diseño, digamos, y todas sus especificidades desde la perspectiva de género. Al final del recorrido llegamos a 18 textos, que la verdad es un montón. Es un libro muy complejo que muestra infinidad de miradas, perspectivas, heterogéneo, pero que creemos que como hilo conductor lo que tienen estos 18 textos es que ponen en relación o en diálogo el campo proyectual, con todas sus complejidades, con el contexto actual. Creemos que la cuarta ola feminista que irrumpe, digamos, de modo local y de modo global, ha situado a la perspectiva de género como una cuestión que rompe muchos cánones, prácticas tradicionales, modos de investigar también, modos de generar conocimiento, y pone también, bueno, cuestionamientos sobre todas las prácticas sociales, incluido obviamente el diseño y el campo del proyecto. Quisimos que el libro tomara la voz de los estudiantes de posgrado y de los graduados de posgrado. No quisimos que fuera un libro de profesores de posgrado, queríamos sacar como la foto de las investigaciones que se estaban produciendo verdaderamente en el posgrado. Y entonces lo que se presentan son artículos que no son tesis acabadas o defendidas, sino que son procesos de diseño, distintas fotos, distintos marcos, distintos cuadros, como momentos de las
investigaciones que estamos realizando todos los que estamos cruzando como estas dos áreas. En un principio, nosotros siempre decimos que este libro empezó más como unas ganas que como una realidad, porque esta lista de autores, que hoy son 18, no existían, no los teníamos, no había un lugar en la facultad en donde recurrir y decir, bueno, ¿quiénes están trabajando diseño y perspectiva de género? No estaba, tuvimos que construirla. Entonces nosotros iniciamos con este proyecto un camino de investigación, de tomar contacto, de tomar conocimiento de quiénes estaban trabajando esta temática para poder reunirlos después y compilarlos y producir este libro. Para generar esta lista de 18 artículos, nosotros fuimos a las jornadas de investigación desde el 2019, las que produce la Secretaría de Investigación de la Facultad. Fuimos al Congreso de ISUR, que fue sobre diseño y género. Accedimos a la lista de jóvenes docentes investigadores con los títulos de sus investigaciones. Analizamos las investigaciones acreditadas en la Secretaría. Hablamos obviamente con los secretarios y con los directores de carrera a ver si tenían información sobre quiénes estaban trabajando la temática. Y también nos acercamos al sector profesional y a los sectores sociales para ver qué diseñadores graduados de FADU estaban trabajando también el diseño con perspectiva de género. Entonces fue como una investigación que se fue convirtiendo como en una red en donde unos recomendaban a otros y así se fue armando y así lo fuimos convocando. La idea era que participaran todos los claustros que conforman la comunidad de la FADU y todas las carreras de grado que por lo menos estuvieron representadas en un artículo, como para que cualquiera que tuviera interés en acercarse a esta temática, diseño forzado con perspectiva de género, tuviera, aunque sea, algún anclaje de su campo de interés. Esto nos llevó, digamos, esta idea de querer que participaran los tres claustros, digo, estudiantes, graduados y profesores, nos llevó a preguntarnos cómo hacer para que también el grado participe de este proyecto. Nos parecía como súper importante, digo, como docentes y como investigadores, generar este puente entre grado y posgrado que muchas veces se encuentra ausente o débil, o sea, fortalecerlo, e incluir a los estudiantes de grado también, ya como llamarlos para el lado de la investigación. Armamos entonces un proyecto PIA de investigación avanzado y con esto armamos una pasantía. El proyecto está tutoreado por María Ledesma, que también escribe el prólogo del libro. Es muy importante su aporte y su acompañamiento. En la pasantía lo que logramos fue poner en debate el objeto libro completo. Lo desmenuzamos en todos sus aspectos, desde su parte gráfica, hasta su parte conceptual y hasta lo que podría llegar a pasar con el libro después de producido, ¿no? Fue súper interesante y muy enriquecedor este intercambio con los pasantes. Y nosotros ya veníamos con la idea de armar al final de todo el libro, de estos 18 textos, un glosario donde pudiéramos sentar bases sobre ciertos conceptos que por ahí se toman como muy a la ligera, pero desde una perspectiva de género. Al final lo que termina sucediendo es que todos los pasantes estaban como muy comprometidos y muy entretenidos con esta cuestión, así que produjimos entre todos un texto colaborativo, colectivo, que se llama Antiglosario y que cierra el libro. Lo hicimos obviamente dentro de archivos colaborativos online, en un drive en donde libremente todos pudieron participar y poner términos y definiciones también. Una vez que tuvimos como todas estas participaciones, se nos presentó como el desafío de organizarlo, ordenarlo. Armamos 3 apartados. Uno se llama Objetos, Imágenes y Géneros. El otro es Espacio y Géneros, y el último es Transversalidades y Géneros. Y queríamos que también las voces de las mujeres y las referentas que vienen trabajando en diseño y género desde hace muchos años en la facultad estuvieran presentes y contaran sus experiencias y sus trayectorias. Así que convocamos a Griselda Flesler, a Inés Moisset,
y a Beatriz Pedro para que armaran los textos introductorios de cada una de estas secciones. Entonces ahí es como que cerró todo. Estaban, por un lado, los estudiantes de posgrado, que escriben sus textos, estaban los graduados, estaban los estudiantes de grado que hicieron la serie final, y estaban también las profesoras que encabezaron, además de María Ledesma, obviamente, que hacen como una puesta en común e interrelacionan los textos. Ese es como todo el libro, que es como un entramado complejo de toda la comunidad educativa, y creemos, para cerrar, lo último que voy a decir, es que este libro hace fundamentalmente 4 aportes al estado del conocimiento, podríamos decir. El primer aporte es que con la reunión de todos estos textos, lo primero que da o que empieza a construir es un estado de la cuestión, no un estado del arte. ¿Quién está investigando sobre esta temática? Cuestión fundamental para futuras investigaciones o para ampliar esta parte de las investigaciones en causa. Como segundo aporte, hay una amplitud infinita de bibliografía en todos estos artículos a los que cualquier persona que quiera iniciar una investigación sobre diseño y género pueda recurrir para armar su marco teórico, que es un aporte, la verdad que es un gran aporte, que creo que también contribuye a las investigaciones en curso para enriquecer los marcos teóricos, porque aparecen desde teorías descoloniales, obviamente siempre hablando de pensamiento crítico, ¿no? Pero hay desde teorías descoloniales, postcoloniales, teoría queer, feminismo latinoamericano, feminismo comunitario, hay como un abanico de teorías críticas muy, muy rico. Como tercer aporte es el primer libro que se publica sobre la temática, o sea, sobre diseño y género en Latinoamérica. Eso nos parece ya un aporte como súper importante, un avance, un paso. Y lo último es que hemos construido una red de investigadores, en donde esa misma red, digamos, por habernos interconectado y conocido a través de este proyecto, ha generado un montón de derivas y de líneas de investigación que siguen y seguirán creciendo. Bueno, teniendo en cuenta estos 4 aportes, creo que desde ahí es donde nosotros hemos contribuido a las futuras investigaciones y a las investigaciones actuales que toman el diseño desde la perspectiva de género. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Manuela. Me llama gratamente la atención comprobar que la familiaridad que hay entre los objetivos que tenían los libros del posgrado que yo mencioné antes y los aportes que vos mencionás, Manuela, porque realmente quiere decir que está funcionando realmente abrir esta perspectiva, dar estas oportunidades para que realmente se puedan producir aportes como el de ustedes. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Ana Cravino, que ha desarrollado un libro que publicamos el año pasado sobre investigación y tesis para las disciplinas proyectuales, un texto imprescindible, diría yo, porque realmente, y quienes están en el área de investigación en nuestra facultad lo saben perfectamente, la investigación en nuestros campos disciplinares tiene particularidades enormes, y sin embargo esto no está, estas particularidades y estas distintas necesidades de encarar la investigación no están sistemáticamente planteadas en la bibliografía. Ana, por favor, tu palabra. Bueno, en primer lugar, hago un doble agradecimiento. Agradezco que me hayan posibilitado publicar el libro y agradezco que me inviten a esta mesa.
Yo soy Ana Cravino, yo soy arquitecta, doctora en arquitectura y soy profesora de la maestría en historia en el taller de historiografía y en el taller de tesis. El libro se llama Investigación y tesis en disciplinas proyectuales en orientación metodológica y pertenece a la serie de manuales, pero no voy a hablar del libro porque ya he hablado el año pasado. Quiero hablar un poco más de los libros, ¿sí? Las publicaciones de posgrado. Una universidad no es un edificio, sino una comunidad. Y como comunidad, la universidad se organiza en torno a la idea de institución. Este día para mí es fundamental sostenerla. Es decir, a una idea que trascienda a las personas que la integran. Pero la universidad no es solo aulas, talleres, laboratorios, es también pasillos, bares, bibliotecas, oficinas y departamentos de investigación, auditorios y salas de exposiciones, fotocopiadoras y librerías. En todos estos espacios transcurre la vida universitaria y solo las aulas pueden parcialmente virtualizarse. Cuando se decretó el cierre de los edificios por la pandemia de COVID-19, un clima de cierto desamparo cubrió el rutinario funcionamiento institucional. La oficina que se encontraba al lado, el despacho que estaba arriba, el compañero de trabajo que se sentaba enfrente, el bar donde uno tomaba el cafecito, el paisaje, la ciudad y el río, todo eso desapareció y se tuvo que volver a inventar. Asimismo, la no presencialidad o educación remota de emergencia consolidó el viejo modelo de universidad napoleónica centrada en la docencia y exclusivamente formadora de profesionales, alejada físicamente de la investigación y la extensión. Es en este contexto plagado de incertidumbre que la publicación de los libros de posgrado cumple una notable función. Seguir haciendo. Por un lado, seguir construyendo conocimiento, por el otro ofrecer ese conocimiento a la comunidad. De modo que la universidad no solo transfiere conocimiento en aulas, talleres y laboratorios, sino que es una usina productora de saberes, saberes falsables, contingentes, sometidos a crítica. De ahí la importancia de las publicaciones como ventanas abiertas al intercambio dialéctico de ideas y experiencias. Como diría Alexander, pasamos del esquema árbol, el esquema árbol que sería el esquema, Alexander lo piensa para la ciudad, pero podemos pensarlo que el aula tradicional tiene esquema árbol, a tramar una red. Esta red que tanto Sergio como Mariana recién hicieron referencia. Publicar entonces no es un acto de vanidad y ostentación. Bueno, no es solo esto. Es un acto de generosidad, el compartir los hallazgos y las reflexiones. Es un acto de audacia, al involucrarnos en una apertura que nos aleje de una mirada sesgada y provinciana. La crítica y la disidencia pueden llover sobre aquel que se ha animado a escribir. Es un acto de fragilidad, al requerir de los avales y de la complicidad del lector satisfecho o inquieto. Y es también un acto de honestidad, al visibilizar los escalones prestados de argumentaciones, conceptos y evidencias. Publicar para arquitectos y diseñadores implica salir del área de confort, de productores de artefactos, es decir, de objetos artificiales, para empezar a pensarnos y reinventarnos como productores, ¿por qué no?, de conocimiento disciplinar. Debemos entonces asumir que el proyecto también produce conocimiento, y este conocimiento posee las mismas características que tiene todo saber experto: rigor, precisión, verificabilidad. Recordemos que toda investigación debe satisfacer los principios de validación, de inferencias y control empírico por parte de otros investigadores, así como los ideales teóricos de unidad, simplicidad y universalidad. Y como tal, este conocimiento experto está enunciado proposicionalmente. Por ende, se debe pasar del saber cómo al saber qué. Y por eso es necesario escribir y publicar. También es cierto señalar que publicar no es tan fácil. Existe, por cierto, un número creciente de publicaciones periódicas, disciplinares, con referato, cuyos estándares se debe alcanzar para presentar ahí un escrito. Pero también existen múltiples publicaciones con diferente grado de compromiso teórico, como las llamadas revistas o libros de mesas ratonas, de exquisita edición, pero sin prácticamente contenido. Libros de autoayuda dirigidos a asistir a la práctica profesional,
hasta grandes desarrollos conceptuales más o menos herméticos. Los libros de posgrado se exponen aquí como un desafío intelectual, sumar rigor sin perder inteligibilidad, pues en su esencia comunicabilidad y transmisión son ejes que no pueden perderse. La arquitectura y el diseño ha llegado tal vez tardíamente al campo de las disciplinas con cuerpos teóricos establecidos y validados, pero esto no debe atemorizarnos ni intimidarnos. De hecho, casi todo está por decirse, y hacia allí debemos ir. Asimismo, las publicaciones que se elaboran en el ámbito universitario son usadas como indicadores de la calidad de cada casa de estudios y los diferentes rankings que se hacen internacionalmente. Es por ello que las resoluciones 4941 y 6156 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se estableció el modelo de filiación institucional, determinando que en toda investigación, toda producción y toda publicación que deberían figurar en primer término el nombre de la universidad. En este sentido, para evaluar una universidad, no solo se tiene en cuenta el número de estudiantes matriculados, o el número de graduados, o el número de académicos con doctorado, o el número de exalumnos y académicos galardonados, el número y tipo de cursos, el número de posgrados registrados, el número de títulos con ISBN o de suscripciones a revistas con ISSN, sino también, fundamentalmente, el número y volúmenes de contenido de tipo académico, que mide la capacidad de distribuir conocimiento, su impacto y reconocimiento, haciendo uso también de las tecnologías informáticas modernas. El número de publicaciones arbitradas e indexadas en circulación internacional, más la medición de impacto normalizado. Mide la capacidad que tiene la institución de generar conocimiento nuevo y que el impacto del mismo esté o por encima de la media del mundo en cada disciplina. El número de citas a los trabajos publicados de sus académicos mide la aceptación del conocimiento generado por la institución entre la comunidad académica internacional. De modo que las publicaciones de posgrado tienen una misión múltiple: evitar que el conocimiento enseñado y producido en el posgrado quede encerrado entre las cuatro paredes de ese posgrado, someter el conocimiento construido a discusión y reflexión, y ofrecer el conocimiento validado a la comunidad académica y a la sociedad toda. Es por ello que las publicaciones que una institución realiza no son únicamente útiles para docentes, graduados y estudiantes, sino, parafraseando a Neurath y Carnap, sirven a la vida y la vida las cobija. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Realmente tomo de alguna manera como un elogio algunas de tus palabras, aunque realmente mis elogios para con vos, porque has demostrado en estas palabras que acabas de decir el mismo rigor y la misma inteligencia que demostraste con el libro que publicaste y con otras cosas que ya pertenecen a otros ámbitos. Así que muchas gracias. Quisiera ahora darle la palabra a Mariana Irigoyen, que es coautora, junto con Luciano Monza, del último libro que hemos publicado, Arquitectura para la Salud, un libro que, como dijimos en su presentación, representó un desafío hasta este momento atípico para libros del posgrado, porque es un volumen de material sustancialmente gráfico y que entraría, tal como lo definen sus propios autores, dentro de las características de la investigación proyectual, un subcampo, por decirlo de algún modo, que tiene que ver precisamente con eso que mencionábamos antes, de las peculiaridades que tiene el trabajo de investigación y el trabajo de producción de conocimiento dentro de las disciplinas de carácter proyectual. Así que, por favor, Mariana. Bueno, buenas tardes a todos, a los que compartimos la mesa y a los que nos están siguiendo por YouTube. Así que bueno, en primer término yo quisiera agradecer a la Facultad de Arquitectura, a la Secretaría de Posgrado, acá representado por sus autoridades, por habernos dado la
posibilidad de hacer un libro del taller, como dijo Sergio. Yo coordino el taller y Luciano Monza dirige el taller de proyecto de edificios para la salud, porque entendemos que esto es una posibilidad de poder compartir el conocimiento generado, ponerlo a disposición, hacerlo público, en esta colección de libros del posgrado que en realidad nos hace sentir muy orgullosos de formar parte. Yo voy a hablar del libro porque hace apenas un mes que lo sacamos, así que sí me voy a ocupar de hablar del libro. En segundo término, quisiera aclarar que el libro Edificios para la Salud, cuyo objetivo fue mostrar parte de la producción de 4 años de nuestro curso de posgrado, es el resultado de un trabajo colaborativo. O sea, no hubiese sido posible realizarlo si no hubiésemos tenido el apoyo permanente desde su concepción del equipo de libros de posgrado, dirigido por el arquitecto Sergio Sikovich Wilson, y por los arquitectos Joaquín Bosch y Nora Koitiche. Y digo desde la concepción, ya que como mencionó recién Sergio, lo primero que tuvimos que hacer fue evaluar en conjunto la viabilidad del libro de edificios para la salud, ¿no? Porque era un libro en donde su mayor parte o su mayor contenido iba a ser material gráfico, porque bueno, mostramos proyectos, y la proporción de gráficos en relación a texto iba a ser muy importante, ¿no? Y en el formato libro, donde el medio habitual es la palabra, fue todo un desafío. Bueno, y gracias al apoyo y al intercambio permanente con el equipo de libros del posgrado, lo logramos. Tampoco lo hubiésemos podido realizar sin el apoyo de los arquitectos y las arquitectas que cursaron el taller, que son autores de los proyectos que se muestran y que fueron quienes prepararon el material gráfico para su publicación, profesionales que formaron parte de 4 cohortes del taller de proyectos de edificio para la salud, que es un posgrado que está planteado para que los arquitectos que trabajan en esta temática puedan encontrar un espacio en donde abordar el proceso de diseño de un edificio para la salud de forma multidisciplinaria y en la modalidad teórico-práctica como es el taller. Y también este libro tiene varios autores, por un lado que son los arquitectos autores de los proyectos, todos los docentes que participamos del curso y quienes editamos el material producido. Como les mencionaba, el libro muestra los proyectos realizados por los participantes del curso y lo que van a poder apreciar no son proyectos perfectos, sino proyectos enmarcados en el objetivo principal del taller, el cual no ha sido el de estimular la generación de productos llamativos o aplicar resoluciones de recetas ya probadas, sino el de promover la exploración de diferentes opciones de resolución para un mismo problema, que no siendo perfectas y justamente por ello permitirán ampliar las posibilidades de nuestra disciplina. Característica expresada en la segunda línea del título del libro, una experiencia de investigación proyectual, que a diferencia de la práctica proyectual sobre la que operamos los profesionales en la realidad, existen pocos márgenes para la exploración, ¿no? Las soluciones que se buscan son aquellas que reduzcan lo más posible el margen de error. El libro está organizado en 6 capítulos. Los 2 primeros tratan de cuestiones generales, por un lado del objetivo del libro y su fundamentación a partir del trabajo del taller, y de qué entendemos por edificio para la salud en relación a una conceptualización histórica de las respuestas arquitectónicas en función de la tríada salud, enfermedad, atención. Es en los 3 capítulos subsiguientes en donde se van a mostrar los proyectos que van a ocupar la mayor parte del libro, que como les mencionaba representa alrededor de un 80% del mismo, y que se organizaron de modo de facilitar su lectura. Comenzamos en el capítulo 3 mostrando los temas, programas de necesidades y sitios en donde trabajamos, ya que en los 4 años y en las 2 modalidades de cursada fue variando. Realizamos Hospital General de Agudos en los 2 primeros años. Luego
edificios para la atención ambulatoria y edificios para el tratamiento de patologías específicas con internación en los 2 años subsiguientes. A la vez, un mismo programa, se desarrolló en 2 localizaciones diferentes, de modo de tener al mismo tiempo las resoluciones en sitios que plantean a partir de su interpretación respuestas diferentes. Desarrollar un mismo programa en sitios diferentes y con condicionantes diferentes permite una mayor comprensión del mismo. En el siguiente capítulo, que es en el capítulo 4, mostramos ordenados por tema y sitio la gran mayoría de los proyectos realizados, en donde la información que se muestra fue la necesaria para su comprensión y posibilidad de comparación. Previo a la presentación de cada grupo de proyectos, se muestra un resumen de los aspectos del sitio y una síntesis del programa de necesidades. En el capítulo 5 se mostraron algunos de esos proyectos con mayor nivel de desarrollo, acorde a la instancia en que los mismos habían arribado. En este capítulo todos los proyectos expresan a partir de la información presentada todos los aspectos que tuvieron en cuenta para su resolución los autores, y además de contar con una memoria descriptiva del mismo. Y el último capítulo, el capítulo 6, es donde se mencionan todos los docentes que participaron dando clases y compartiendo su experiencia en el camino recorrido en la especialidad, tanto en la modalidad teórica dictando clase de un tema particular, como participando del intercambio en el trabajo en el taller. También aquí se mencionan todos los alumnos que cursaron el taller en estos 4 años que trata el libro, grupo que aún permanece activo ya que hemos logrado tener una relación de compartir información, logros y solicitudes que las nuevas tecnologías nos permiten. Es un libro que quien lo adquiera en formato de papel va a tener la opción de contar con la versión digital, donde los elementos gráficos se muestran con mayor claridad y con el plus de ser en colores, ¿no? También existe la posibilidad de adquirir la versión digital solamente, posibilitando de esta manera y ampliando la accesibilidad al mismo. Y para terminar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a la Secretaría de Posgrado y a Libros de Posgrado de la FADU por darnos la posibilidad de realizar un libro como el mencionado, como los mencionados aquí en esta mesa, porque entendemos que además de ser un aporte para nuestro quehacer profesional, es una forma de consolidar y comunicar a través del mismo el trabajo académico que se produce en el posgrado de la facultad. Termina. Bueno, muchas gracias, Mariana. Te pediría si podés mutearte, así no se producen acoples. Ahí está, bueno. Muchas gracias. Bueno, ahora le paso la palabra a Damián San Miguel, autor de Interpelación historiográfica al legado clásico. Casi podríamos decir, en esta mención que hacemos de la variedad de enfoques y textos, un libro de contenido sumamente teórico y muy específico, un volumen largo, potente, cargado de reflexiones que hemos tenido también el gusto de editar el año pasado. Así que, por favor, Damián. Bueno, gracias, Sergio. Un saludo para todos mis colegas y para la gente que nos está viendo. Y, por supuesto, comenzar agradeciendo, ¿no? esta cuestión de no solo darme la posibilidad de poder editar y de poder publicar este libro, sino además también por otra dimensión que me va a complacer, digamos, mencionar en esta charla, que tiene que ver con la cuestión institucional, ¿no? Pero que, bueno, pero yendo a lo puntual y relacionado con el texto, con el libro, realmente fue una oportunidad bárbara, oportuna incluso, que se me dio a mí como se le da a
los colegas que han estado ya expresando algunas ideas al respecto y a muchos otros que hoy no están acá, de poder visibilizar, poder verse como en un espejo, ¿no? Cuando uno tiene un libro, publicado es como que te estás mirando en el espejo. Yo lo he sentido así, y en particular con este texto que ha sido un poco un desarrollo que ha llevado muchos años, desde incluso las experiencias de docencia en el grado y por supuesto en el posgrado, porque también me complace mencionar que soy el director de la maestría en Historia, a la cual Ana Cravino se refería recién y con mucho orgullo forma parte del plantel, y que justamente decía de que las experiencias en la docencia, en el taller de historiografía, en los seminarios, han sido como un complemento de todo este ejercicio docente que a lo largo de muchos años también hemos desarrollado en el grado, en mi caso particular y el de muchos de ustedes también. La posibilidad de publicar entonces esto realmente para mí significó cerrar una etapa en un sentido de elaboración, reflexión. Como el título lo indica, el libro se para frente a una interpelación historiográfica, convencido de que en gran parte hacemos la arquitectura que hacemos porque nos formamos de una determinada manera en tanto como se habla de arquitectura, ¿no? Y ese hablar de arquitectura expresada en la historiografía nos condiciona, nos va dando forma en algún sentido, y a veces somos demasiado respetuosos de esos legados, y a mi modesto entender, el texto se propone, no de manera irreverente, por supuesto, pero sí con el suficiente, si se quiere, ánimo de cuestionar algunas verdades que a veces por estar escritas parecen irrefutables. Y que en rigor creo que la experiencia docente y la construcción del conocimiento, porque también acá está en juego esta otra dimensión del asunto, ¿no? A veces también da la impresión que el conocimiento se transmite como una cuestión enlatada, y los textos a veces fortalecen esta idea que para mí es equivocada. En rigor, los textos deben invitar a una constante reflexión, a una constante refutación, ¿no? Porque creo que desde ahí es donde el conocimiento va internalizando cosas nuevas, se va enriqueciendo. Así que dentro de todas esas dimensiones, realmente haberme encontrado con una parte de mí en un libro publicado ha sido realmente muy, desde todo punto de vista, gratificante, y esto realmente lo tengo que agradecer, incluso desde un aspecto que me parece que también tiene que ver con la calidez humana en el proceso. Tanto Nora como Joaquín han sido colaboradores de Sergio con una extrema, una paciencia desmedida, porque somos caprichosos un poco, ¿no? Porque como sabemos que nos vamos a ver reflejados en esa letra escrita, queremos que todo esté como una cosita perfecta, y la verdad que a veces nos pasamos de rosca, ¿no? Y Nora y Joaquín a su manera, con una muy buena, con una paciencia enorme, nos han sabido contener, nos han sabido explicar cómo mejor acomodar una cosa y mejor acomodar otra, y quiero rescatar justamente, y no es casual que Sergio esté rodeado de este equipo no solo con esta expertise, por cierto, profesional, sino con esta calidad humana para poder tratar con nosotros, que a veces nos ponemos un poco caprichosos. Así que en ese sentido también va el agradecimiento hacia eso. Y ahora pasando rápidamente a esta otra dimensión, que era un poco la institucional, o de alguna manera reforzando lo que Sergio comentaba al inicio sobre este proceso a partir del 2014 y del 2013, en donde el posgrado comienza a consolidarse y a tener una identidad y a reestructurar algunas de estas islas o este archipiélago al cual se refería Sergio. Justamente me ha tocado formar parte de eso como codirector de la maestría. En ese momento, maestría que ha dirigido por muchísimos años Felito, un gran maestro de todos nosotros.
y que justamente en el 2014 comenzamos un proceso de actualización. Bueno, Saludable. Sí, ¿qué pasó? no, se descongeló durante unos segundos. ¿Vuelvo a estar? Sí, sí, estás. Te pediría que vuelvas atrás 10 segundos. No sé si voy a empalmar justo, pero bueno, veré qué hago. No, comentaba que me interesaba detenerme en la dimensión institucional y un poco reforzar lo que vos decías al principio sobre este camino que el posgrado empezó a desarrollar y a transitar desde el 2013, acompañando todo un proceso de actualización de las maestrías y en el caso nuestro, en la de historia, nos hemos sentido profundamente apoyados y respaldados por supuesto, vos, Sergio, por Homero y por todo el equipo técnico-administrativo que funciona en el posgrado, que ha sabido responder las incontables dudas y infinidad de consultas al respecto de cómo actualizar los planes de estudios, la acreditación en la CONIAU. Ahí la figura de Javier ha sido también muy, muy importante. Así que en este sentido también va un agradecimiento para todo este proceso. La maestría hoy, a mi modesto entender, se encuentra en un óptimo nivel, no solo por la cantidad de alumnos, por los profesores que se han estado renovando, y porque hemos efectivamente podido organizar muchas defensas. Muchos alumnos han podido completar gestiones administrativas pendientes, inconclusas, y todo esto no se puede hacer si no hay un equipo atrás. Y en ese aspecto también va un agradecimiento. Y por último, señalar desde lo institucional también cuánto esfuerzo se ha puesto en lidiar con esta pandemia, ¿no? Y el de poder organizarnos, seguir teniendo actividad dentro de esta suerte de que nos tocó pasar, ¿no? Y en este sentido también, y en mi rol como subsecretario de investigación, debo mencionar que también hemos estado haciendo esfuerzos importantes para complementar las acciones relacionadas con la investigación y, por supuesto, con el posgrado, articulando acciones, articulando con los concursos de jóvenes investigadores, con los proyectos de la CIE, proyectos PIA y los proyectos iniciales. Y de hecho, hemos podido articular una nueva convocatoria para los proyectos que incluyen, cosa que no sucedía, a los profesores y a los tesistas de las maestrías. Así que desde ese punto de vista también hemos encontrado puertas abiertas en la Secretaría del Posgrado para articular todas estas iniciativas. Así que no me queda más que un agradecimiento a vos, Sergio, por todo este acompañamiento y por supuesto a Homero y a todo el equipo que lo secunda a ustedes. Bueno, muchas gracias, Damián, por tus palabras. Ahora dejé para el final, tipo frutilla del postre, a José Dadón. Voy a explicar por dos razones. En primer lugar, porque José es el autor y editor de 2 libros del posgrado. Hasta ahora, el único que es autor y editor de 2 volúmenes de una colección que incluyendo el de próxima publicación, son 11 ejemplares. O sea, tiene una muy buena estadística. Pero esto habla además de la dedicación y el empeño de José, no solo para poder
desarrollar estos libros, sino fundamentalmente como director del posgrado de gestión ambiental metropolitana, darle la oportunidad a sus propios tesistas de que las tesis que producen o los trabajos de integradores finales que producen puedan ver la luz y tener un tipo de trascendencia mayor que la mera aprobación de un curso. Y la segunda cuestión que me lleva a destacar, y no por supuesto en desmedro de los demás autores, pero que me lleva a destacar a José. José es el único no egresado de una facultad de arquitectura y diseño. Y su presencia de larga data ya en la Facultad de Arquitectura, y que con mucho orgullo y con mucho cariño podemos decir que lo hemos acogido como un profesor de esta casa, me lleva al punto de lo interesante de nuestra actividad de posgrado también, porque si bien el modelo de taxonomía de los conocimientos que ha consagrado la universidad en los últimos 2 siglos tiende fundamentalmente a la compartimentación de los conocimientos, y esto es algo que no por difícil de modificar sea algo que a mí y a muchísimos otros nos agrada, pero bueno, la realidad es esta: las facultades están concebidas como compartimentos del saber, por lo menos en la instancia del grado. Y José es una prueba viviente de que en la instancia del posgrado tenemos tal vez la posibilidad de volver a concebir el conocimiento de una manera mucho más dinámica, de una manera mucho más interesante, porque generamos las opciones y las alternativas de los distintos cruces del conocimiento. Que José entonces sea profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y que sea el director de uno de los posgrados de esa facultad tiene el valor precisamente de plantearnos que sea cual sea la facultad, las instancias del posgrado están en condiciones de alojar muchas perspectivas diferentes y muchas concepciones diferentes de los distintos saberes. Entonces, estos 2 aspectos que destaco de José me han llevado a darle el lugar del cierre de esta mesa. José, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias por una extensa presentación que por mi parte refleja 20 años ya de estar en la facultad trabajando en distintas instancias. Y 2 libros. Y 2 libros, 20 años. Por eso fue doble la presentación. Exactamente. También tiene que ver mucho con los temas que trabajamos. El urbanismo hoy en día requiere obligatoriamente el trabajo de distintas disciplinas trabajando en conjunto. Implica un aprendizaje fabuloso de desarrollar un lenguaje común para entender la problemática vigente y actual. A mí me gustaría reflexionar un poco sobre qué significa producir conocimientos en el posgrado y cómo eso aporta al conocimiento general. Los 2 libros que sacamos en el GAM en realidad son un resumen de todas las tesis más interesantes que se produjeron en ese periodo. Y uno piensa en el tesista o la tesista como un colega o una colega que está trabajando en la computadora de su casa, en el comedor, y desarrollando ideas, cuando en realidad todo trabajo de tesis se realiza en un contexto de trabajo colectivo, en un grupo de investigación, con un proyecto financiado por la universidad, o por el CONICET, o por el gobierno nacional, o por el gobierno provincial. O sea,
es una obra colectiva que por esa especie de culto al héroe que tenemos nosotros lo centralizamos en la autora o el autor, pero que en realidad implica una serie de instancias colaborativas desde el proceso de dirección y de contextualización de esa tesis en ese proyecto de investigación o en esa línea de investigación que desarrollan los centros y los institutos de la facultad, y a través de las instancias de desarrollo, de presentación y puesta pulida en las distintas presentaciones previas que se realizan en los congresos, en la defensa, en el momento de la defensa, donde los jurados aportan visiones y complementan también ese resultado final, y después llevarlo a una publicación que permite y posibilita una difusión a un público diferente, que no tiene acceso a la tesis directamente, o que no incluso ni siquiera leería esa tesis aunque estuviera en un repositorio, implica una nueva revisión de ese trabajo, muy meticulosa, no solamente por el proceso de edición. En ese sentido tengo que destacar que la edición de la colección ha sido siempre impecable, meticulosa, detallista, y los resultados siempre son muy satisfactorios de todo punto de vista, logrando poner en relieve las cosas más importantes de todo texto. Entonces, cuando encima pensamos en las cuestiones que trata nuestra maestría, que son toda la problemática ambiental, que desde hace 30 años no solamente tiene vigencia, sino que es motivo de acuerdos y discusiones internacionales que aparecen en los diarios todos los días, y que son digamos, que hasta han merecido una encíclica papal, que están produciéndose con cuestiones como cambio climático, mismo en el tema de la pandemia. Son todas cuestiones de gran vigencia y sobre las cuales hay una sobreabundancia de información. Entonces, lograr destilar esa quintesencia de los problemas urbanos y con este enfoque ambiental, y en áreas metropolitanas que hoy en día son centrales desde el punto de vista del desarrollo económico, desde el punto de vista de la problemática social y por supuesto desde el punto de vista ambiental, es un trabajo que merece en realidad tener este tipo de continuidad y de persistencia a través de una colección que la facultad apoya y genera. De hecho, nuestros tesistas vienen de varios países y han presentado también tesis sobre distintas ciudades de sus países de origen. Así que eso implica un gran interés respecto de la importancia de estos temas. Y en ese sentido yo solamente puedo agradecer la oportunidad de consolidar ese conocimiento y permitir difundirlo a gente que está interesada, con un nivel académico muy bueno y con una posibilidad de acceso que trasciende el ámbito puramente académico de la facultad. Y quiero aprovechar también para hacer una muy breve revisión de cómo se genera ese conocimiento que estamos llevando al público a través de los libros del posgrado. En ese sentido quiero agradecer muy especialmente a Homero y a Homero Pelicer, bueno, y a vos, Sergio, también el que hayan apoyado todo el esfuerzo que estamos haciendo permanentemente en la maestría para actualizar los contenidos, para incorporar temas nuevos. Cada 4 años hemos hecho una revisión de todos los programas
y hemos hecho una actualización con el infierno burocrático que eso implica. En ese sentido creo que estamos todos de acuerdo. Y aún así hemos logrado llevarlo adelante con un fuerte apoyo de la Secretaría y de todo su personal. Yo, siendo director de esta maestría, me veo como un canal, como un vehículo. Que lo que hace es conecta a colegas que están interesados en capacitarse en temas de actualidad y mejorar profesionalmente y académicamente con una problemática, y a través de ese canal les posibilita actuar en la realidad, o sea, generar cambios en los municipios. Nuestros egresados son funcionarios de distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales en 10 países distintos. Entonces hay una fuerte influencia en el conocimiento que se genera en esta maestría, que no se percibe en primera instancia, y por eso está muy bien y es muy bueno que se consolide, que se cristalice en publicaciones que llevan el rótulo de la facultad. Así que agradecerles enormemente la posibilidad entonces de canalizar ese esfuerzo de nuestros cursantes hacia otros destinatarios. Bueno, muy bien, José. Bueno, para cerrar, yo quisiera decir, porque sería muy hipócrita ocultarlo, me gratifica escuchar agradecimientos, me hago cargo de la parte que me toca del lugar de esos agradecimientos, me llena de orgullo y de satisfacción. No voy a negar que he puesto mucha energía en llevar adelante los libros de posgrado, pero también cabe decir que me corresponde más agradecer a mí, porque finalmente con los libros a mí no me gusta mucho la metáfora de diferenciación del continente y el contenido, me parece que es un poco antigua. Pero de todos modos, permítanme en este caso utilizar esa metáfora. Con los libros de posgrado, nosotros lo que generamos es un continente. Luego es cierto, como han mencionado todos ustedes, hay un equipo de trabajo que trabaja también sobre el contenido, tratando de ayudar y de colaborar con los autores. Pero básicamente lo que nosotros generamos es un continente, o si quieren de otra manera, un camino, una vía. Pero luego los que producen esos conocimientos, los que transitan esa vía, son todos ustedes a quienes tengo que agradecerle, y por intermedio de ustedes también agradecerle a todo el conjunto de gente que hay detrás de cada uno de estos casos, porque las producciones pueden ser individuales, como en el caso del libro de Ana Cravino o el caso de Damián San Miguel, o puede ser colectivas, como en los otros casos, pero en realidad, y como creo que más de uno de ustedes señaló, todas las producciones en el fondo son colectivas, porque todas de alguna manera representan unos niveles mayores o menores, según el caso, de interacciones. Y en el caso de los libros de GAM o el claramente, como mencionó Mariana, en el de salud, o los 18 trabajos que constituyen el libro que edita Manuela,
son un conjunto enorme de gente que ha estado trabajando. O sea, los libros del posgrado podríamos, si bien decimos que estamos por editar nuestro número 11, si nosotros consideramos la cantidad de gente que ha colaborado y ha tenido y ha participado en estos 11 libros, es enorme. Entonces, por intermedio de ustedes 5 invitados en esta oportunidad, quiero también agradecer a todo ese conjunto de gente que con su aporte ha contribuido a estas publicaciones que, bueno, esperamos, si las condiciones acompañan, que se puedan seguir llevando adelante en el futuro. Así que nuevamente, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber contribuido a los libros de posgrado y por intermedio de ustedes agradecer a todos los otros autores que no están presentes. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño receso, ¿no es cierto, Santiago? Hacemos un pequeño receso y a las 18 horas damos inicio a la mesa número 2, ¿es correcto? Sí, exacto. Nos tomamos un pequeño receso de media hora y a las 6 nos encontramos en la segunda mesa de Pensar el Posgrado. Bueno, no tenemos catering entonces. Bien. Yo tengo acá, pero no puedo convidar. Bueno, les agradezco. Cerramos esta mesa entonces. Bueno, gracias a todos. Un aplauso para todos. Muchísimas gracias a todos.